Quisiera iniciar esta charla agradeciendo en primer lugar al Museo Mineralógico de Copiapó y a su director, Fabricio Fuentes, por la cordial invitación que me han hecho de participar de este breve ciclo de charlas que van a ser publicadas a través de las redes sociales del museo. Así es que quisiera comenzar entonces esta charla, en primer lugar presentándome. Mi nombre es Francisco Tapia Guerra, soy geólogo titulado por la Universidad de Atacama y actualmente me desempeño como docente en lo que es el Departamento de Geología de la Universidad de Atacama. En esta ocasión, dada la invitación que me ha hecho Fabricio, voy a exponer la charla que se titula Recursos no metálicos, qué son y cuáles son sus usos. Bien, vamos a exponer acerca de cuáles, a qué corresponden estos recursos de los que no se habla con mucha frecuencia y por qué son tan importantes para nuestra sociedad. Bien, para iniciar entonces, lo primero que debemos hacer es definir a qué corresponden los recursos no metálicos. Bien, entonces, ¿qué son los recursos no metálicos? Si nos referimos, por ejemplo, a la definición que da lo que es Cernagiomin, bien, en los distintos anuarios de minería que se publican año tras año, ellos definen los recursos no metálicos o las rocas y minerales industriales, que los consideran como sinónimos, como una amplia gama de minerales, rocas y sedimentos, y también consideran dentro de esta definición algunos materiales sintéticos que se utilizan como materia prima o aditivos, previamente procesados o no, en la elaboración de insumos y productos finales con valor agregado en diversas actividades productivas y de servicio, aprovechando sus propiedades físicas y o químicas. Bien, otra definición importante que en general se ajusta muy bien a lo que corresponden los recursos no metálicos o las rocas y minerales industriales, es la definición que nos da el Plan Nacional de Investigaciones Mineras del año 1971, publicada en España. Bien, ellos definen los recursos no metálicos o minerales industriales como aquellas sustancias minerales que se utilizan en procesos industriales, ya sea de manera directa o mediante un proceso de preparación adecuado en función de sus propiedades físicas y químicas, y no precisamente en función de las sustancias potencialmente extraíbles, ¿bien? De estas fuentes minerales. Así es que ahí notamos una característica importante de lo que son los recursos no metálicos y una diferencia notoria con lo que vienen siendo los recursos metálicos, que es la industria minera a la cual estamos más acostumbrados la mayor parte de la población. Entonces, cuando hablamos de los recursos no metálicos, vamos a entonces mencionar que en general la valoración económica de estos recursos no la otorga la presencia de un determinado elemento químico, ni tampoco la concentración en la que un determinado elemento químico se presenta en el recurso que nosotros estamos eh, hablando, ¿bien? Así que ahí vemos una diferencia clara con lo que es la industria metálica, donde en general el valor comercial de los productos mineros asociados a esta industria se definen en función principalmente del grado de pureza o de la ley que presenten los productos vendidos dentro de lo que es la industria metálica. En cambio, en la industria no metálica, lo que va a otorgar la valoración económica va a ser fundamentalmente las propiedades físicas y químicas que tengan los recursos no metálicos y la aplicación que estos tengan en función de estas propiedades en diversos campos asociados. Bien, y vemos algunos ejemplos, ¿cierto? En la diapositiva vemos tres imágenes. La primera, la foto de arriba, corresponde fundamentalmente a lo que serían unas calizas, ¿bien? Van a corresponder a estas rocas sedimentarias, ¿cierto? De origen eh, fundamentalmente sedimentario químico, constituidas fundamentalmente por carbonato cálcico, ¿cierto? Y estas calizas, ¿cierto?, tienen una amplia aplicación en distintos campos, como por ejemplo la fabricación de materiales estructurales, como es el caso del cemento, ¿bien? Abajito, ¿cierto? Podemos ver, ¿cierto? Lo que serían materiales procedentes de la extracción de salares, como ocurre en el caso de los salares altoandinos localizados en el norte de nuestro país, desde los cuales se extraen diversos recursos no metálicos, como es el caso de los materiales de litio, ¿cierto? Carbonato de litio principalmente, y también algunos minerales de los cuales se extrae yodo, boro, etcétera.
Y en la parte de abajo, ¿cierto? Podríamos ver un ejemplo de lo que serían los recursos no metálicos, de lo que vendría siendo la caolinita, ¿cierto? Esta roca fundamentalmente rica en arcillas, de la cual también puede ser utilizada en lo que es la industria cerámica. Entonces, vamos a entender finalmente que cuando hablamos de recursos no metálicos, vamos a estar hablando también, en definitiva, como un sinónimo de lo que es rocas y minerales industriales. ¿Y qué vamos a considerar dentro de esta categoría? Principalmente todas aquellas materias primas que se emplean en su forma mineral, ¿ya? O también que se pueden emplear en distintos campos de aplicación una vez sometidas a un determinado proceso industrial. Por otro lado, también podemos considerar aquellas materias primas que son fuentes de elementos no metálicos o que sirven para la fabricación de algunos compuestos simples. ¿Por qué decimos como fuente de elementos no metálicos? Ahí citamos el caso, por ejemplo, de lo que es la fluorita como una fuente de flúor, el apatito como una fuente de fósforo, y también inclusive podríamos llegar a considerar la pirita como una fuente de azufre. Bien, como ustedes saben, ¿cierto? La pirita generalmente es considerada una mena metálica de la cual se extrae el hierro, ¿ya? Pero en este caso, si nosotros la requerimos para generar la extracción, en este caso del elemento azufre, podríamos considerarla como un elemento no metálico. También podríamos considerar dentro de la categoría de minerales no metálicos o de roca y minerales industriales aquellos materiales de construcción, como es el caso de la arcilla, la arena, la grava, o aquellos materiales que son usados directamente como lo que denominamos rocas ornamentales. ¿Bien? Y las rocas ornamentales, ¿cierto? Es muy común verlas, por ejemplo, en las coberturas o en las cubiertas más bien de algunas cocinas, ¿cierto? O baños, o a veces también generando algunos materiales con los cuales se recubren paredes o construcciones de diverso tipo, ¿ya? Y en general tenemos ciertos granitos, mármol, pizarras, etcétera, materiales que se usan fundamentalmente con aplicaciones ornamentales. Y finalmente también podríamos considerar dentro de la categoría de recursos no metálicos lo que son los materiales de origen sintético, ¿ya? Que si bien es cierto, un material sintético por definición no se ajustaría a lo que es la definición de un mineral, porque como sabemos, un mineral por definición debe ser de origen natural. Pero en ese contexto sí las consideramos dentro de lo que son los recursos minerales no metálicos. ¿Por qué? Porque dadas sus características técnicas, sus características físicas y químicas, estos materiales de origen sintético también van a competir en el mercado con lo que son los exponentes de origen natural. En consecuencia, se consideran dentro también de esta categoría de recursos minerales no metálicos, dada que su producción también va a estar contabilizada a nivel de las estadísticas que cada país publica generalmente anualmente, en las que señalan la producción de todos los recursos producidos en su territorio nacional. Por mencionar algunos ejemplos, entonces, para entender qué son los recursos no metálicos, vamos a mencionar algunos casos. Porque si nos referimos a la definición que mencionamos anteriormente, podemos darnos cuenta de que a veces no es muy clara la división entre recurso metálico y recurso no metálico. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, vamos a entender entonces como regla primordial que los recursos no metálicos van a estar definidos en función de su uso. ¿Bien? Por ejemplo, el caso de la cromita, antiguamente se consideraba un mineral principalmente no metálico, que se empleaba generalmente en lo que era la fabricación de materiales refractarios, es decir, materiales que tenían un elevado punto de fusión. Pero a partir del desarrollo de lo que es el acero inoxidable, comenzó a emplearse como un elemento de fabricación o de carácter metálico. Bien, entonces una misma especie mineral, en este caso cromita, puede ser considerada especie metálica o recurso metálico cuando está destinado a la industria acerera, pero puede ser considerada como recurso no metálico cuando este material está destinado a la fabricación de un material refractario, por ejemplo. Lo mismo ocurre en el caso de la bauxita, la cual se emplea en general en una proporción elevada, cercana al orden del 90% de su producción mundial, fundamentalmente como fuente de aluminio. Pero también existe un porcentaje, en este caso del 10% restante, que se va a emplear en la fabricación de refractarios, abrasivos y productos químicos, que corresponden a campos de aplicación de lo que son los recursos no metálicos. Entonces, al igual como ocurría en el caso de la cromita, la bauxita la podemos considerar como recurso metálico o no metálico en función de cuál sea su campo de aplicación.
Lo mismo ocurre en el caso de la pirita, ¿cierto? Que ya la mencionamos hace un momento. La pirita podemos considerarla como un mineral metálico cuando su utilización está destinada a lo que es la extracción del hierro, pero podemos considerarla como un recurso no metálico cuando se quiere utilizar como una fuente de azufre para la posterior generación, por ejemplo, de ácido sulfúrico, ¿ya? Y así entonces nos vamos dando cuenta que la definición entonces de recurso no metálico o de recurso mineral no metálico va a depender netamente de su aplicación en los diversos campos que se requieran. Entonces ahí vemos, por ejemplo, también, entendiendo que cuando hablamos de recursos no metálicos, vamos a tener tanto minerales como rocas, ¿ya? Entonces vamos a introducir el concepto de mineral industrial, que va a ser aquellas especies minerales que tengan una determinada aplicación en función de sus propiedades físicas y químicas. Y por otro lado vamos a tener las rocas industriales, que van a ser aquellas rocas, es decir, conjuntos, ya sean poli o monominerálicos, que también se empleen por su aporte en términos de una determinada propiedad físico-química a una determinada o a un determinado campo de aplicación en específico, ¿ya? Minerales, entonces, especies minerales en sentido estricto, rocas minerales, conjuntos poliminerálicos que se van a emplear para la aplicación en diversos campos específicos. Cuando hablamos de lo que son los recursos minerales no metálicos o de las rocas y minerales industriales, existen dos disciplinas que son de mucha importancia en el estudio de estos recursos, que es la mineralogía aplicada y la mineralogía industrial. La mineralogía aplicada va a corresponder a la ciencia que estudia la práctica mineral, es decir, aquellos minerales que se pueden usar para la industria o con propósitos comerciales, ¿bien? Y esta ciencia va a estudiar tanto los minerales de origen natural como también los análogos sintéticos e inclusive algunos materiales derivados en base a la fabricación a partir de recursos minerales primarios, ¿bien? Esa sería la definición entonces un poco que nos da lo que es la fuente bibliográfica de Emilio Galán del año 2003, que se titula Mineralogía aplicada precisamente. Y otro concepto importante es el concepto de mineralogía industrial, ¿bien? La cual podríamos definirla como la ciencia que se encarga de examinar y evaluar las propiedades mineralógicas, ocurrencia geológica, distribución de depósitos, procesos industriales y usos de los minerales industriales. Entonces son dos disciplinas de mucha importancia cuando hablamos del campo de los recursos minerales no metálicos. Cuando estudiamos los recursos minerales no metálicos, entonces mencionábamos que su valor comercial, bien, y su nivel, y su grado de qué tan útiles sean en un determinado campo en específico, va a estar definida por sus propiedades físicas y sus propiedades químicas. Estas en conjunto van a constituir lo que denominamos las especificaciones técnicas, ¿ya? Y estas especificaciones técnicas van a variar y van a ser específicas, ¿bien? De acuerdo a el uso o campo de aplicación específico del cual nosotros requiramos, ¿bien? Ahora, cuando realizamos la caracterización de los recursos minerales no metálicos o de las rocas y minerales industriales, existe esta especie de pirámide de caracterización. Cuando se caracteriza un recurso no metálico para un determinado campo de aplicación, la caracterización comienza con la parte basal de esta pirámide, en la cual se determinan, en términos cualitativos y cuantitativos, la composición de fases, en términos de qué minerales están presentes en el recurso no metálico en particular, las características de fábrica, es decir, cuáles son los arreglos texturales en los cuales se presentan esas especies minerales que están presentes en el recurso mineral no metálico y cuál es la composición en términos de sus óxidos mayores y elementos trazas presentes en este recurso no metálico. Por eso que hablamos de una caracterización desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Es decir, vamos a identificar cuáles fases minerales están presentes, cuáles elementos de óxidos mayores y elementos traza están presentes, pero también va a haber una determinación cuantitativa, es decir, en qué proporción y en qué porcentajes específicos se presentan tanto estas especies minerales como los óxidos mayores y elementos traza presentes en el recurso no metálico.
Asimismo, toda esta composición de fases minerales y composición química asociada al recurso mineral no metálico van a determinar, en definitiva, cuáles son sus propiedades físicas y sus propiedades químicas. ¿Bien? Estas pueden tener un carácter anisotrópico o isotrópico dependiendo de si estas propiedades varían o son constantes en función de las distintas direcciones que nosotros consideramos en el material. Y por otro lado, Jen, vamos a todo lo que son las características físicas y las propiedades físico-químicas, bien, van a determinar lo que es el comportamiento de nuestro recurso no metálico, entendiendo por aquello cuál va a ser, o cuáles más bien van a ser las variaciones o las modificaciones que va a experimentar este material en el largo plazo o en el mediano y largo plazo en función de la aplicación que nosotros le demos y de su exposición a ciertas condiciones específicas. Bien, entonces el comportamiento entonces corresponde a la variación que puedan presentarse en esas propiedades físicas y químicas en función del tiempo de uso del material y de su exposición a condiciones específicas. Cuando hablamos de los recursos minerales no metálicos, entonces vamos a tener surge la pregunta, ¿cómo se forman los recursos minerales no metálicos? Y en general, a diferencia de lo que ocurre con los recursos de origen metálico, o de carácter metálico más bien, tenemos una diferencia notoria, ¿cierto? Que en el caso de los recursos minerales no metálicos, vamos a tener básicamente que todos los procesos geológicos que operan a nivel de la corteza terrestre pueden ser potencialmente generadores de distintos recursos no metálicos. ¿Por qué? Porque en general vamos a tener, ¿cierto?, tantos orígenes geológicos ligados a un determinado recurso como recursos minerales no metálicos tengamos posible, ¿ya? Entonces vamos a tener en general recursos no metálicos que tengan un origen ígneo asociado, ¿cierto?, al enfriamiento y cristalización, ¿cierto?, de materiales de origen magmático. Vamos a tener depósitos minerales no metálicos asociados a origen de carácter sedimentario, a otros también a origen de carácter metamórfico. ¿Ya? Metamórfico, por ejemplo, podríamos mencionar algunos ejemplos, como es el caso de la wollastonita, la andalusita, los granates, etcétera, ¿cierto? Mientras que, por ejemplo, recursos no metálicos de origen ígneo pudieran ser las rocas ornamentales que se usan para fines de decoración en cocinas o baños y cosas por el estilo. Bien, entonces vamos a tener en el fondo tantos procesos geológicos originadores como recursos no metálicos tengamos posibles. Bien, y ahí pudiéramos recurrir, por ejemplo, a lo que es la clasificación de los recursos no metálicos que planteó Harvey y Bates en el año 1984, quienes generaron una categorización de los recursos minerales no metálicos en función de los procesos originadores de dichos recursos. ¿Ya? Y ellos distinguen, por ejemplo, los recursos no metálicos originados a partir de procesos ígneos, dentro de lo que van a considerar, por ejemplo, aquellos de origen intrusivo, como es el caso del olivino, por mencionar un ejemplo, aquellos de origen pegmatítico, como es el caso de los feldespatos, las micas, etcétera, y aquellos de origen extrusivo, como es el caso de la pumicita o pomes, ¿bien? También consideran dentro de aquello los recursos no metálicos que se originan mediante procesos sedimentarios, ya sea de origen clástico, biogénico o químico. Cada una, ¿cierto?, va a tener distintos recursos asociados. Y también, ¿cierto?, podríamos detallar aquellos que se originan mediante procesos meteóricos o procesos metamórficos, ¿cierto?, como pudiera ser el caso del mármol, el talco, la magnesita, etcétera. ¿Ya? Entonces tenemos una amplia gama de recursos minerales no metálicos y una amplia gama también de procesos geológicos originadores. Entonces, entendiendo aquello, vamos a entender, por lo tanto, que los recursos minerales no metálicos los podemos encontrar básicamente en un amplio espectro ya de contextos geotectónicos, de contextos climáticos y de contextos geográficos, dado que los podemos localizar en cualquier lugar básicamente de la corteza terrestre, porque va a depender netamente de qué recurso en definitiva nosotros queremos encontrar, ¿ya? Entonces, por lo tanto, en general vamos a tener todos los recursos minerales no metálicos distribuidos de manera, en general, bastante amplia en todo el mundo, ¿ya? En todas las regiones geográficas y solamente algunos casos de recursos minerales no metálicos los podríamos considerar como raros, ¿bien? ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos de esto? El caso, por ejemplo, del granate, el boro, el yodo y el litio,
¿bien? Estos recursos de rocas y minerales industriales, podríamos señalar que aproximadamente el 90% de la producción mundial se encuentra concentrada en solamente tres países. En el caso del litio y el yodo, por ejemplo, este es el caso de nuestro país, que sería uno de esos tres países que concentran el 90% de la producción mundial de estos recursos. Y otros recursos, como es el caso del bromo, las tierras raras, el rutilo, la wollastonita o los diamantes industriales, el 95% de su producción mundial está concentrada en solamente 5 países. ¿Ya? Entonces, estos únicamente serían algunas excepciones a lo que es esta regla general de que los recursos minerales no metálicos los podemos encontrar fundamentalmente en todo el mundo y asociados a distintos contextos geotectónicos. ¿Bien? En cuanto al carácter comercial de estos recursos, podemos hablar acerca de sus precios de venta. Y en general vamos a tener una amplia gama, un amplio espectro de precios a los cuales se puedan comercializar los recursos, porque va a depender netamente de qué recurso sea el que nosotros estamos hablando. Por ejemplo, hay recursos en general que tienen un bajo valor unitario, como es el caso de la caliza, ya, los áridos, la arena, la grava, ya, los cuales tienen precios en general que van bajo los $10 la tonelada, ¿bien? Pero en otros casos, por ejemplo, hay minerales que pueden sobrepasar fácilmente los $10.000, como es el caso de los diamantes, el yodo o los óxidos de tierras raras, ¿bien? Lógicamente va a depender netamente de cuál sea el grado de rareza de esos recursos en particular y fundamentalmente de cuál sea el grado de procesamiento que estos requieran para llegar a ser comercializados. Entonces, ya hemos definido muy bien, ¿cierto?, qué son los recursos minerales no metálicos y ahora es conveniente hablar acerca de su clasificación. En términos de sus características de mercado, la Corporación Chilena del Cobre, bien, define una serie de categorías en función de cuál es la importancia económica de los recursos no metálicos en cuestión y las características de mercado en el cual se transa. Y define 4 grupos, bien, 4 grupos que son el grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4, siendo el grupo 1 el de mayor importancia económica y generalmente de carácter exportable. ¿Ya? Y en el caso 4, ¿cierto? Va a ser aquel de menor importancia económica en términos de la producción minera del país. Ahora, vamos a definir cada uno de estos grupos. Por ejemplo, el caso 1, el grupo 1, la define la Cochilco como productos originados a partir de recursos caracterizados por muy buenas perspectivas geológicas que permiten obtener ventajas comparativas en el mercado mundial, cuentan con reservas de calidad, ubicación favorable y su mercado actual y potencial es preferentemente de exportación. Y este es el caso fundamentalmente de recursos que están asociados a depósitos de salares y salmueras, localizados fundamentalmente en lo que es el norte de nuestro país, ya como es el caso del recurso yodo, sales de litio, salitre, boratos, cloruro de sodio y sales potásicas, que en general entonces se producen en grandes cantidades, existe una elevada cantidad de reservas en nuestro país y no solo eso, sino que su producción tiene un carácter exportable. En el caso 2 vamos a tener aquellos productos que igualmente tienen buenas perspectivas geológicas y que son abundantes en el país, pero que en general se caracterizan por su bajo valor unitario y altos volúmenes de producción. Van a estar generalmente asociadas a lo que es una industria autoabastecida, por decirlo así, una industria consumidora, y vamos a tener algunos ejemplos, como es el caso del carbonato de calcio, el yeso, la puzolana, las arcillas, óxidos de hierro, cemento, cal, ya, que estarían consideradas dentro de lo que sería este grupo 2 definido por la Cochilco. En el grupo 3 vamos a tener ya productos que van a ser muy y que son relativamente abundantes en el país, que tienen razonables perspectivas geológicas, pero que se explotan en volúmenes de producción de mediana y baja escala. Algunos ejemplos de esto pudieran ser los fosfatos, arcillas caoliníferas, recursos silicios, el azufre, bien, feldespatos, etcétera, que en general eh, aquellos, su producción se destina fundamentalmente a lo que es la industria nacional y que compiten dentro de lo que es el mercado con productos similares que proceden del extranjero. ¿Ya? En este caso,
pudiéramos también señalar una observación importante, que vamos notando que las características de estos cuatro grupos que define la Cochilco en general son características dinámicas. Bien, pudiera perfectamente un material que hoy día es considerado dentro del grupo 3, en unos años más, dado el grado de desarrollo de una determinada industria, ascender jerárquicamente y posicionarse como un recurso no metálico perteneciente al grupo 2 o inclusive al grupo 1, dependiendo de qué tanto se desarrolle su industria. Bien, en ese contexto entonces vamos a tener el grupo 4, que van a ser aquellos productos que por estar basados en recursos de menores perspectivas geológicas, según el conocimiento actual, no registran producción significativa a nivel nacional, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, tenemos el caso del asbesto, óxido de aluminio, bien, cromita, grafito natural, andalucita, por mencionar algunos ejemplos. Y cuando hablamos entonces de los recursos no metálicos, pudiéramos clasificarlos según distintos criterios. Por ejemplo, recién vimos la clasificación que nos daba la Cochilco, que es una clasificación netamente definida en base a las características de mercado y la importancia económica que estos tienen en la industria nacional. Pero hace un momento también vimos lo que era la clasificación de Harvey y Bates, quienes definían y clasificaban y generaban una categorización de los recursos minerales no metálicos en función del proceso geológico que las originaba. Y ahora vemos otro tipo de clasificación, que es la clasificación de Klein del año 1970, quien clasifica los recursos no metálicos en función de sus campos de aplicación. Y en ese contexto considera dos categorías: aquellos minerales físicos y aquellos minerales químicos. Bien, aquellos minerales físicos van a ser ellos que se utilizan en función de sus propiedades físicas, mientras que los minerales químicos en función de sus propiedades químicas, o en términos también de la composición de un determinado elemento u óxido de interés presente en el recurso no metálico. En el caso de los minerales físicos, podemos considerar aquellos que se utilizan en la industria de carácter estructural, que son aquellos materiales que se usan como materiales de construcción, es decir, van a estar ahí considerados los áridos y también aquellos materiales que se usan para la fabricación de cemento o para la fabricación de materiales cerámicos, como es el caso, por ejemplo, de los ladrillos, por mencionar un caso. Materiales utilizados como pigmentos de rellenos y recubrimientos, filtros y decolorantes, fundición y metalurgia, por mencionar algunos casos de minerales que se utilizarían dentro de esta categoría de minerales físicos. Y en los minerales químicos vamos a tener aquellos que se utilizan en lo que son las industrias químicas, industria metalúrgica, industria cerámica, bien, industria fertilizantes, por mencionar algunos ejemplos. Bien, y ahí vamos viendo entonces cómo las distintas propiedades físico-químicas de los distintos recursos minerales no metálicos le otorgan su determinada aplicación en determinados campos específicos. Entonces, así damos paso ya a lo que sería la otra parte de esta charla, que se denomina los campos de aplicación, donde vamos a ver a grandes rasgos cuáles serían algunos ejemplos, ¿ya? De minerales y rocas industriales con los cuales nosotros a veces interactuamos en nuestra vida cotidiana y no nos damos cuenta muchas veces. Entonces, por ejemplo, en nuestra casa pudiéramos mencionar algunos ejemplos, como es el caso del cemento, ¿cierto? Que es un elemento esencial en la construcción de nuestras viviendas, de los edificios que nos rodea, ¿cierto? En general es un elemento o un material de carácter esencial para el desarrollo de las sociedades actuales. ¿Qué minerales no metálicos podemos usar en la fabricación de cemento? Bueno, un caso pudiera ser, ¿cierto?, la caliza, que es el material principal, ¿bien?, que va a ser esta roca sedimentaria constituida principalmente por carbonato cálcico, la cual además se va a mezclar con otros elementos, como es el caso de un material rico en alúmina, rico en sílice, como pudieran ser, ¿cierto?, arcillas, pizarras, bien, lutitas, por mencionar un caso, y también lo que son los óxidos de hierro. Entonces, esos cuatro elementos, carbonato cálcico, óxidos de hierro, alúmina, sílice, vendrían siendo los cuatro materiales, por decirlo así, esenciales de lo que es el cemento. Y estos materiales se someten a un proceso de calcinación, ¿bien? Es un proceso en general bastante interesante, que va a terminar finalmente en el desarrollo de lo que es este cemento, ¿bien?
Y ese cemento además pudiera llegar a tener algunos aditivos, como es el caso del cemento puzolánico, por ejemplo, en el cual además se adiciona la incorporación de cenizas volcánicas para así poder otorgar ciertas características técnicas específicas que le confieren a su vez al cemento una aplicabilidad en otros campos determinados. ¿Bien? Otro ejemplo pudieran ser lo que es los materiales estructurales, los ladrillos, ¿bien? ¿Cierto? Que se fabricarían a partir de materiales cerámicos, como es el caso, por ejemplo, de las arcillas caoliníferas, los feldespatos, ¿bien? Y otros materiales que, dependiendo de cuál sea la temperatura de cocción a la que se someten, van a tener distintos campos de aplicación. Por ejemplo, en el caso de los ladrillos comunes que se usan en construcción, ¿cierto? Estamos hablando, ¿cierto? De arcillas, bien, feldespatos, bien, una mezcla de materias primas, sílice también, que se combinan y generalmente se someten a un proceso de cocción que va del orden de los 850 grados y que así dan lugar, ¿cierto? A este material que presenta una elevada resistencia mecánica dada el proceso industrial al que se somete. Otro ejemplo pudiera ser también todo lo que son los materiales sanitarios, ¿cierto? Esta losa sanitaria que también se considera dentro de la categoría de lo que son los materiales cerámicos. Y en este caso también las materias primas esenciales serían los feldespatos, la sílice que generalmente procede de lo que son las arenas silíceas, pudiera ser también fundamentalmente la materia prima esencial de los materiales cerámicos que son las arcillas. Bien, pero en este caso la diferencia iría en que el proceso al cual se someten es distinto al que hablábamos recién en el caso de los ladrillos. En este caso las temperaturas de cocción típicamente oscilan entre los 1100 y los 1400 grados Celsius y eso a su vez confiere características más distintas en este caso para lo que es la losa sanitaria. Y otro ejemplo, ¿cierto?, que también vemos en todas nuestras casas es lo que es el vidrio, el cual fundamentalmente se fabrica a partir de sílice, que típicamente procede de lo que son las arenas silíceas, que en general lo que vamos a requerir es un material rico en sílice y en ese contexto pudieran usarse cuarcitas, ¿bien? Y las arenas silíceas en general son arenas, ¿cierto?, de origen sedimentario y que se caracterizan por un elevado porcentaje de granos de cuarzo. Entonces, también pudiéramos incluir también en lo que es el vidrio la adición de boratos, como es el caso de la colemanita, la ulexita, que también le confieren ciertas características técnicas específicas a los vidrios, perdón, como es el caso, por ejemplo, de una mayor resistencia térmica. Bien, entonces va a depender netamente de cuáles sean las características específicas que se quieran conferir al material en cuestión y en definitiva eso va a definir qué materiales o recursos no metálicos se utilicen en la fabricación de esos materiales específicos. Otros ejemplos de recursos minerales no metálicos en nuestra vida cotidiana es el caso de una pasta dental, por ejemplo, donde, como ustedes quizás saben, nosotros, ¿cierto?, los seres humanos somos propensos al desarrollo de caries, las cuales proliferan fundamentalmente en condiciones de pH bucal ácido. Bien, entonces una de las funciones principales que tienen las pastas dentales es generar una regulación del pH y eso se produce gracias a la adición de alguna sustancia de carácter alcalinizante, ¿bien? Que tenga esa función. Y en ese contexto, las pastas dentales típicamente, ¿bien?, utilizan lo que es la caliza, en esta roca sedimentaria constituida principalmente por cristales de calcita que van a conferir, ¿cierto?, una composición fundamentalmente de carbonato calcio, lo cual va a permitir, ¿cierto?, de alguna manera neutralizar los ácidos asociados a nuestra boca y de esa manera inhibir o evitar la proliferación de las caries. Otro ejemplo sería lo que son los detergentes que se utilizan para la ropa o para cualquier tela, ¿cierto?, que tengamos en nuestras casas, en los cuales se utiliza, ¿cierto?, una serie de elementos químicos, pero además pudiéramos considerar allí, como se ve en la imagen, el caso de la zeolita, ¿cierto?, que son estos tectosilicatos, ¿cierto?, es decir, que se constituyen por tetraederos de silicio agrupados en una red tridimensional y que en general, ¿cierto?, le va a conferir ciertas características técnicas a lo que es el detergente para tener, ¿cierto?, la aplicación específica en la finalidad que le damos todos nosotros en nuestras casas.
Otro ejemplo pudiera ser, ¿cierto?, lo que son estas estropajos de cocina o estas esponjas, donde la parte abrasiva, por decirlo así, que contienen estas esponjas, que sería la parte verde que se puede ver ahí en la imagen, generalmente presentan lo que son fibras de plástico que se entrelazan con elementos minerales, como es el caso de la calcita o el cuarzo, dependiendo de qué tanta capacidad abrasiva se requiera en el material o en esta esponja, ¿ya? Y ahí si vemos, por ejemplo, en la parte derecha de la diapositiva se puede ver una imagen en lo que es el microscopio electrónico, donde se puede ver una esponja en la cual se está haciendo un zoom, ¿cierto? Un aumento, y se pueden ver las partículas de cuarzo entrelazadas con las partículas de plástico asociadas a la parte abrasiva de lo que es esta esponja de cocina. Bien, entonces vamos viendo cómo los recursos minerales no metálicos están presentes en nuestra vida cotidiana y muchas veces no lo notamos. Y no solo eso, sino que no solamente los utilizamos en nuestras funciones diarias, sino que además a veces los comemos. Si nos fijamos ahí en la imagen, se ve un típico cereal que es muy común, ¿cierto?, en las familias chilenas, donde uno de los elementos que lo constituyen es carbonato cálcico. ¿Eh? Si se fijan ahí en la diapositiva debajo, donde sale cebada en negritas, aparece el carbonato cálcico. Y precisamente el carbonato cálcico, como sabemos, es un recurso mineral no metálico que generalmente procede de calizas de origen sedimentario. Así es que vamos viendo entonces cómo de alguna forma los recursos minerales no metálicos afectan en nuestra vida porque los utilizamos en nuestra ropa, en nuestras construcciones, en nuestros vehículos, ¿bien? Y no solo eso, sino que también a veces los comemos. Y otro es el caso, por ejemplo, de las diatomitas, donde a lo mejor no la comemos directamente, pero sí, dadas sus características físicas y sus propiedades técnicas, es utilizada fundamentalmente en la fabricación de filtros que se pueden utilizar en la purificación de aguas potables, pero también en la filtración, por ejemplo, de cervezas o de vinos, ¿bien? Entonces ahí vemos de alguna forma, ¿cierto?, en la imagen cómo gracias a la aplicación de estos filtros de diatomita se le puede otorgar a la cerveza ese grado de cristalinidad, ¿cierto?, y ese color específico que la caracteriza. Entonces vemos claramente cómo los recursos minerales no metálicos están presentes en nuestra vida cotidiana, nos rodean y constituyen elementos esenciales dentro de lo que es el desarrollo de la sociedad moderna. Entonces, ya visto todo esto, es bueno meditar y reflexionar acerca de cuál es la situación actual de esta industria en nuestro país y ver en qué grado se producen este tipo de recursos en nuestro territorio. Bueno, para dimensionar un poco, Cernagiomín anualmente emite, bien, publica un anuario donde detalla las estadísticas de producción de todos los productos de carácter mineral explotados y producidos, valga la redundancia, en nuestro país. Y en ese contexto, el año 2018, que es el último anuario que hayamos disponible en la web, eh, se detalló la producción de un total de 30 recursos no metálicos. Bien, pero en general en nuestro país, Cernagiomín cuenta con información acerca de 36 recursos no metálicos, de los cuales 30 únicamente se presentaron en explotación activa en el año 2018. Bien, ¿por qué? Por ejemplo, a partir del año 2011 se ha dejado de producir en nuestro país baritina, dolomita, óxido de hierro, pirofilita, sulfato de sodio y talco, que están contabilizados dentro de estos 36 recursos no metálicos presentes en nuestro país, pero desde el año 2011 no presentan actividad productiva. En general, bueno, si vemos allí las estadísticas, bien, nos damos cuenta de que la producción total de recursos minerales no metálicos asociados a nuestro territorio nacional fue un total de 27.432.081 toneladas, ¿ya?, de distintos materiales de carácter no metálico, ¿ya? Si nos damos cuenta, allí la que tiene una mayor implicancia en términos de su tonelaje serían lo que es el cloruro de sodio, ¿bien?, o sal común, y que además ha experimentado un elevado crecimiento en comparación al año anterior. Por ejemplo, en el año 2007 se produjeron un total de 7.440.741 toneladas,
Bien, desde ese año 2017 al año 2018, el crecimiento fue de un 34,6%, así que fue un crecimiento bastante importante. Bien, la segunda, el recurso no metálico de mayor interés en términos de tonelaje sería lo que es el carbonato cálcico, fundamentalmente asociado a lo que son las plantas de producción o las plantas cementeras distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional. Ya ahí y en la parte derecha se puede ver un poquito cuál sería en términos de tonelaje la producción minera metálica, como para contrastar un poco las cifras, aunque en general no son cifras perfectamente comparables, porque lo que es la industria metálica se mide en términos de toneladas métricas de fino, mientras que los recursos no metálicos en términos únicamente de toneladas. Así que no son cifras del todo comparables, pero sí se puede ver un poquito cuáles son las proporciones en las que se producen en nuestro país. En general, ¿cierto? Ahí vemos un desglose de lo que sería la producción minera no metálica en todas las regiones localizadas en nuestro territorio nacional y pudiéramos centrarnos en el caso particular de nuestra región, la región de Atacama, la tercera región, donde se produjo en el año 2018 un total de 1.999.727 toneladas de recursos minerales no metálicos, de los cuales la principal vendría siendo el carbonato cálcico asociado fundamentalmente a la industria de cal distribuida en nuestra región. ¿Ya? Y además pudiéramos contabilizar también recursos silicios, ¿bien? Y lo que son la producción de sulfato de cobre asociada a algunas plantas distribuidas en nuestra región. Ahí vemos en el gráfico, ¿cierto? A partir del año 1996 hasta el año 2017 se grafica la producción total en términos de toneladas de rocas y minerales industriales en nuestro territorio nacional y vemos claramente cómo en las últimas 2 décadas se ha experimentado una tendencia fundamentalmente creciente, ¿bien? Sostenida principalmente en el tiempo, ¿cierto? En general, bueno, tenemos algunos años donde ha bajado, otros donde ha subido, pero la tendencia general en los últimos 20 años ha sido una tendencia hacia el alza, lo cual es un claro reflejo del mayor grado de desarrollo económico que ha adquirido nuestro país en el último tiempo. ¿Bien? En general existe una relación bastante clara, no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial, entre el grado de desarrollo económico que tenga un país en términos del Producto Interno Bruto per cápita de los países en definitiva, ¿bien? Y cuál es el grado de producción minera no metálica asociada a dichos países. O sea, es decir, los países mientras más grande o mientras mayor es su Producto Interno Bruto, mayor es su producción minera no metálica. Y eso está fundamentalmente ligado a que los recursos minerales no metálicos se explotan principalmente para fines de producción de recursos que se van a aplicar en lo que es la industria de la construcción. ¿Ya? Entonces, cuando los países experimentan un mayor grado de crecimiento económico, se impulsan las obras de construcción en dichos países. ¿Bien? Y en ese contexto se demanda una mayor cantidad de recursos minerales no metálicos. Esa es una tendencia general que se observa a nivel mundial. Si observamos a nuestro país en lo que es el escenario mundial, nos vamos a dar cuenta de que Chile en general es protagonista en la producción fundamentalmente de 3 recursos minerales no metálicos. ¿Bien? ¿Cuáles serían estos 3? Sería el yodo, el boro y el litio. ¿Ya? En términos de importancia, seríamos el primer productor mundial de yodo, ¿bien? Y el segundo productor mundial de litio y boro. Bien, o sea, eso serían entonces, en definitiva, cuáles son los 3 recursos minerales no metálicos más importantes en términos de el aporte a la producción minera mundial que hace nuestro país en este contexto. Ahora, en términos de importancia económica, si comparamos, por ejemplo, en el año 2018, la cantidad total en términos de millones de dólares, free on board, que realizó la minería no metálica en nuestro país, aportó un total de 42.146 millones de dólares, free on board, bien, en términos de exportación asociada a lo que es la minería no metálica. Bien, si bien es cierto, es una cifra importante, ¿cierto? Es una cifra no menor, en términos de las proporciones asociadas a toda la industria minera en nuestro país, es una proporción bastante marginal. Estamos hablando del 3,9%
de el total de exportaciones mineras de nuestro país en términos de millones de dólares, ¿ya? Pero igualmente no es una cifra menor y cabe mencionar que en ese contexto la industria más importante en términos de su aporte al Producto Interno Bruto de nuestro país sería la industria del litio, fundamentalmente asociada a la exportación de carbonato de litio, que en el año 2018 aportó con 948 millones de dólares, free on board, ¿cierto? Asociado a todo ese año. Bueno, en este último año, este año 2020, seguramente va a ser un escenario bastante poco auspicioso para lo que es la industria del litio, fundamentalmente dado que los principales eh, países que demandan este recurso son países fundamentalmente asiáticos, sobre todo China. ¿Bien? Y dada toda esta crisis sanitaria que se ha dado en el último tiempo, ¿cierto? Que ya se extiende desde noviembre del año pasado y que ahora nos está azotando, ¿cierto? Fundamentalmente a todos los países sudamericanos, que sería la crisis sanitaria por el COVID-19, afectó a fines del 2019 de manera muy fuerte la producción minera de litio. Y en el año 2020, al menos lo que fue el primer trimestre e incluso la primera mitad, la producción ha sido bastante poco eh, auspiciosa, ¿ya? Así que las proyecciones, al menos para este año, en lo que es minería de litio, son un poquito eh, negativas, ¿ya? Pero en general vemos cómo la industria minera no metálica aporta a la economía de nuestro país en un porcentaje del orden del 3,9% en términos de el total de ingresos a nuestro país por exportaciones de carácter minero. Ahora, en términos volumétricos o en términos de toneladas más bien, nos damos cuenta de que allí podemos ver, ¿cierto?, las distintas productos mineros no metálicos que se exportan a nuestro país, siendo los que se producen en mayor tonelaje, en general el nitrato de sodio, que el año 2018 registró un total de 91.265 megatoneladas, o perdón, tonelada métrica, y seguida por, en este caso, el carbonato de litio, que registró un total de 71.831 toneladas métricas. ¿Bien? Esos serían en general los dos principales productos de carácter no metálico exportados por nuestro país en términos de volumen, ¿no?, en términos de toneladas métricas que se exportan al extranjero. Bien, entonces allí vemos cómo la industria chilena aporta lo que es la producción minera de recursos minerales no metálicos mundial y que como bien mencionábamos, ¿cierto? Hace un momento seríamos líderes mundiales en lo que es la producción minera de litio, yodo y boro, que son las tres principales industrias que nos posicionan como líderes mundiales en la producción de estos tres recursos. Bien, entonces, esa sería la charla que he preparado en esta ocasión, ajustándome un poquito al tiempo que me solicitó en este caso el director del museo que destinara para esta charla. Pero de todas maneras les agradezco por su atención y quienes quizás se interesen en esta exposición o pudieran llegar a tener cualquier duda, pueden perfectamente escribirme a mi mail, que es francisco.tapia@uda.cl, donde voy a responderles a la brevedad cualquier inquietud que pudieran tener respecto a esta charla. Bien, ha sido un gusto entonces exponer para ustedes en esta ocasión este tema y espero poder estar nuevamente exponiendo otro tema en el futuro. Nuevamente aprovecho la instancia de agradecer, ya a modo de conclusión, al Museo Mineralógico de Copiapó y en este caso al director del museo, Fabricio, por la invitación que me han hecho a participar de esta jornada de charla. Muchas gracias por su atención.